Hola, muy buenos días, bienvenidos de nuevo a su programa Sensor. Hoy estaremos hablando sobre el marco de la celebración de lo que fue el 58 aniversario de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Baja California. Así es, Daniel, el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde UABC Campus Mexicali, ya que estaremos cubriendo parte de lo que fue la ceremonia del 58 aniversario de nuestra Universidad UABC. Así que no te puedes despegar porque a lo largo de este programa traeremos temas de interés para todos ustedes. Los invitamos a que no se muevan de sus lugares porque vamos a tener un programa muy conmemorativo. Esto es Sensor UABC. En este capítulo conmemoraremos el 58 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California. Me gusta la gente, me gustan mis instalaciones, el plan de carrera de mi licenciatura siempre está mejorando, así que eso me gustan los maestros. Me gusta mucho la UABC porque representa un gran reto personal, lo académico. Me gusta que la comunidad estudiantil sí es bastante unida, no siento que haya como no sé, como que no hay mala onda, siempre se apoyan, ¿no? He visto varios cambios, me tocó el elevador, que la verdad se lo aventaron en un semestre, me pareció algo súper rápido, no sé cuánto haya estado haciéndose. Ha crecido y el número de matrículas ha aumentado. En el transcurso de este semestre he notado que están ayudando a los jóvenes discapacitados, a los estudiantes discapacitados. Creo que está creciendo de manera exponencial y creo que años más adelante va a ser más grande y va a aceptar más alumnos. Pues en infraestructura de poquito en poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, subidas para minusválidos, tienen señalamiento y todo, las cámaras, las cimarredes, algo que me gustó mucho, la verdad, es internet en toda la zona de la UNO. Pues yo creo que va a ir creciendo y va a ir siendo mejor si los estudiantes queremos mejorar y si le echamos ganas y cosas así. A la universidad le miro un gran futuro con más instalaciones y esperemos más estacionamientos porque nos estancamos mucho. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el faraón Tutankamón? Pues todo esto lo podrás averiguar en la exposición Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición, la cual se encuentra en el Museo de Historia de Tijuana y MAC, donde el historiador Jesús Vázquez nos platica un poco más al respecto. Mi nombre es Iván de Jesús Vázquez Franceschi, soy historiador aquí en el Museo de Historia de Tijuana. Es una exposición que está realizada en Italia por artesanos italianos. Viaja a México porque la empresa History Time, que es la empresa que promociona esta exposición, hizo un vínculo con la UNAM y estuvo 3 años aproximadamente expuesta en el museo, en el Palacio de la Autonomía, en el centro histórico ahí de la Ciudad de México. Ahí recibió cerca de 500,000 visitantes. Posteriormente, la segunda sede es el Museo de Historia del Noroeste, que se encuentra en la ciudad de Monterrey, y ahí se reciben aproximadamente 200,000 visitantes a la exposición. Una tercera sede, que es la ciudad de Tijuana, pues llega aquí la exposición en octubre del año pasado, del 2014, y pues desde entonces ha estado expuesta, la cual se va a retirar en abril de este 2015. Un estado de perfección, ¿sí? El convertirte en momia es un estado de total perfección, es el descanso eterno, es la vida eterna, ¿no?
ya no posee corazón, aquí ya posee el escarabajo de la resurrección, ya renació en la vida después de la muerte, por eso está vestido de blanco con el atuendo de su padre, del dios Osiris. Y aquí lo está recibiendo el dios Ra, ya en el paraíso, le está permitiendo ingresar al paraíso, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es Ra? ¿Por qué? Porque este tipo de ropa, de ropa, de vestuario, lo utilizaban los sacerdotes de los templos de Amón-Ra. ¿Sí? Su objetivo principal es dar a conocer al público tijuanense el descubrimiento o el suceso más importante del siglo pasado, que fue el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en el año 1922. Y aparte del objetivo del museo, traer exposiciones de carácter internacional o con temas internacionales aquí al Museo de Historia de la Ciudad de Tijuana. Bueno, es una exposición que va dirigida para público en general. La línea museográfica que se marca en la exposición de Tutankamón prácticamente es sobre todo muy interactiva, muy educativa. Está realizada para que las personas no solamente vengan a contemplar una pieza, ¿no? Una pieza que se puede ver desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista histórico, sino que también las personas que lleguen a la exposición puedan darse cuenta del proceso funerario, de por qué esa pieza está realizada de tal manera, por qué esa pieza es importante dentro de la tumba del faraón o por qué era importante. Entonces, la exposición está hecha a manera así como de una especie de guión teatral en su primera etapa, cuando se trata el tema de la momificación, del proceso de embalsamamiento, muy interactivo, tiene videos que te van a ir explicando cada una de las temáticas de las salas. Entonces prácticamente la exposición está dirigida al público en general, pero sí tiene un enfoque educativo bastante marcado. El pasado 27 de febrero fue la ceremonia oficial del 58 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California. Esto fue un poco de lo que se vivió y el mensaje de nuestro rector Juan Manuel Osegueda Hernández. Sean bienvenidos a esta ceremonia del 58º aniversario de la creación de la Universidad Autónoma de Baja California, nuestra universidad, y que hoy celebramos los universitarios orgullosamente. Rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Festejamos con orgullo un año más en la vida de esta noble institución. Son 58 años de formar buenos profesionistas, competitivos, con alto sentido humano. Somos más de 110,000 cimarrones egresados de esta benemérita institución que trabajamos incansablemente por el desarrollo de nuestro estado. Atendemos una matrícula que supera los 60,000 estudiantes, la mayoría de ellos en programas educativos reconocidos por su buena calidad. Se llevó a cabo el evento Expo Profesiones para los alumnos que cursan el nivel educativo medio superior. Se invitaron a diversas preparatorias para que conocieran el plan de estudios de las licenciaturas e ingenierías, además de las instalaciones que ofrece la universidad. El objetivo del evento de Expo Profesiones es hacer una demostración, demostrar los proyectos que se encuentran en las diferentes carreras, las diferentes ofertas que dan todos los campus de UABC, Campus Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate y Tijuana, Baja California, aquí el campus de Otay. Yo quisiera tomar la carrera de ingeniería en aeroespacial, o si no, sería ingeniería en mecánica. Me gustaría estudiar relaciones internacionales. No sé, me encanta. Considero que es la elección correcta debido a que es un campus
que me agrada a mí, ya lo tenía en mente desde hace mucho tiempo y pues se relaciona mucho con mi gusto por el deporte. Pues yo digo que es importante, ya que pues le ayuda a los jóvenes de mi edad a decidirse pues cuál va a ser su vocación y pues estudiar lo que pues les gusta en su vida diaria, y así se van a desarrollar y van a conocer con mayor exactitud pues lo que quieren estudiar. Recomendación sería que piensen muy bien qué carrera quieren cursar, cuál es su mayor interés y que se informen bien cuál es la carrera, porque hay confusiones, a veces confunden carreras, se meten a la carrera y finalmente se dan cuenta de que no es lo que les interesa. Entonces la recomendación: piensen bien, estudien y pues infórmense bien acerca de la carrera. El pasado da cabida al presente, donde grandes personajes históricos recrean el futuro. Mi nombre es Fernando Escobedo de la Torre y mi cargo es coordinador del Museo de Historia de Tijuana, aquí en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. ¿Por qué elegí la carrera de Historia? Es muy interesante porque yo creo que tuvo más que ver con cuestiones familiares, con cuestiones apegadas a lo que me acercaron mis abuelos y mis padres, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo materno me regaló a la edad de 11 años, una enciclopedia que se dedicaba a estudiar la historia de las diferentes civilizaciones antiguas alrededor del mundo, ¿no? Entonces eso como que me impulsó a empezar a leer sobre historia. Mi formación académica con mi vida privada estuvo muy apegada a las historias o los relatos que me contaba mi padre o mis abuelos sobre la historia de Tijuana, y eso me acercó cada vez más a realizar proyectos comunitarios como recorridos históricos por la ciudad. El principal reto que me he enfrentado, yo creo que viene siendo el encontrar un trabajo formal, oficial, saliendo de la carrera de historia, porque igual siempre se puede dar clases, ¿sí? Dar clases es uno de los trabajos básicos para cualquier estudiante de la carrera de historia o de cualquiera de las carreras de humanidades, ¿no? Pero encontrar un trabajo estable y oficial formal como este, que es el Museo de Historia de Tijuana, tardó un poco más de tiempo en llegar, ¿no? Tiene uno que esforzarse, realizar actividades que a lo mejor la iniciativa la tomó uno, ¿no? Experiencia que yo guste compartir en cuestión profesional, pues el tiempo que estuve trabajando con el doctor David Piñera Ramírez en el Instituto de Investigaciones Históricas. Estuve trabajando yo creo que cerca de un año y medio más o menos como asistente. Estuvo bien, estuvo agradable. También cuando estuve trabajando en la edición del documental Breve Historia de Baja California, esa fue una gran experiencia, me encantó, porque el doctor Marco Antonio Samaniego y el maestro Antonio Padilla y el maestro Jorge Martínez Cepeda nos llevaron a diferentes partes de Baja California a hacer el trabajo del documental, ¿no? Proyectos en los que me encuentre actualmente, pues básicamente estoy ahorita con lo que es el museo, ¿no? Lo que es la exposición de Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición, que se encuentra aquí en el antiguo Palacio Municipal. Me dedico casi 100% a este trabajo, leyendo sobre la cultura egipcia, aportando esas lecturas a los recorridos escolares o realizando también exposiciones externas que no tienen que ver con la exposición de Tutankamón y que tienen que ver más como con la historia de Tijuana. Esta es tercera llamada, tercera. Principiamos. Si la posadera tiene conmigo distinciones, es porque me corresponde más que a usted. ¿Por qué razón? Yo soy el marqués de Forlipópoli. Yo soy el conde de Alba Fiorita. Bueno, la licenciatura en teatro, la sexta generación de la Facultad de Artes de la UABC, presenta La Posadera, que es un texto de Carlo Goldoni. La Posadera es resultado del proceso de montaje de la clase de puesta en escena clásica que se da durante el periodo de la licenciatura. La Posadera es un texto que nos habla, es una comedia donde Carlo Goldoni aborda la situación de una posada, que es de la que es doña Mirandolina, la dueña de la posada, a la cual van a llegar varios personajes, entre ellos un excéntrico conde,
arrogante, un marqués muy soberbio, y la llegada de un caballero viene a completar este cuadro donde de estos tres personajes, bueno, van a ver en riesgo varias de sus personalidades gracias a las estrategias y el trabajo de Mirandolina. Y bueno, estos personajes se complementan con la llegada de un par de comediantas y con la labor de los criados de la posada, que bueno, van a llevar a una historia de enredos, estrategia, seducción y sobre todo de mucho juego, que es básicamente lo que caracterizó el inicio o digamos el renacimiento de la comedia italiana del siglo XVIII, y que Carlo Goldoni logra plasmarlo muy bien en esta puesta en escena. Pero por mí, discúlpeme que... la pasta. Mirandolina, pobrecilla, ¿se ha desmayado? Pues porque se quiere. Si no, no lo soportaría ni por 100.000 escudos. Este marqués comienza a fastidiarme. El conde agradece a su excelencia y envía esta botella de vino. La siguiente presentación es el 27 de marzo. Justamente estaremos cerrando el 8º Festival Tijuana Hace Teatro, el 27 de marzo, que es un festival que se celebra justamente en el marco del Día Mundial del Teatro. Y recuerda que el teatro siempre será parte de ti. Cada día podemos hacer una obra de nuestra vida. Por lo tanto, no se te olvide crear, fomentar y disfrutar. Y recuerden a esta humilde posadera, a esta Mirandolina, que también nos mantendrá vivos en su recuerdo. La Universidad Autónoma de Baja California fue fundada un 28 de febrero de 1957 en la bella ciudad de Mexicali, establecida como una institución de educación superior para el servicio público. La historia de la Universidad Autónoma de Baja California es la suma de múltiples historias de hombres y mujeres que han labrado el éxito basados en el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia. La UABC festeja sus 58 años con esta ceremonia especial, reconociendo los méritos de tu gente, porque los cimarrones hemos aprendido que reconocer el trabajo y el esfuerzo de los demás es un acto de grandeza que nos humaniza. Por eso, el día de hoy hemos resaltado el valor de muchos empleados que han entregado una vida de trabajo en favor de la institución, de distinguidos académicos que han contribuido a la formación integral de nuestros estudiantes y a generar conocimiento relevante para el desarrollo de la sociedad. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Marcador. El día de hoy nos encontramos con el profesor Ricardo Licona, entrenador del equipo de fútbol americano de los Cimarrones. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, buenas tardes. Aquí empezando el entrenamiento y a punto de empezar esta entrevista contigo. Muy bien, excelente. Cuéntenos un poco sobre las ventajas que tiene practicar el fútbol americano. El fútbol americano, las ventajas que tiene es la disciplina que va generando cualquier jugador, ya que tienen responsabilidades tanto en la escuela como en el campo, con sus compañeros, tienen actividades extras que muchas veces tienen que hacer un poquito más que un estudiante que nada más se dedica a estudiar, ya que tiene que cumplir con horarios de entrenamiento, horarios de juego, viajes, y eso tiene que ir haciendo que sus horas las use lo más posible en la escuela, trabajo y en el campo, en el juego. Sí, suena muy demandante. En sí, ¿qué tipo de entrenamientos es los que están practicando ahorita los jugadores? Nuestro entrenamiento básicamente para toda la temporada empieza en el mes de enero, donde les hago unas pruebas después del día de la junta para ver qué tanto están levantando en el gimnasio, qué tanto están corriendo. Ya de enero a lo que es abril, ese puro entrenamiento de lo que es fuerza y agilidad y acondicionamiento. Ya a partir de abril, una vez que regresamos de Semana Santa, ya se equipan, tienen 3 semanas, 4 para demostrar quiénes pueden quedar dentro del equipo. Tenemos un juego que se llama Spring Football de pretemporada. De ahí se desequipan, seguimos practicando gimnasio, agilidad, pues ya descansando un poquito de lo que es el golpeo. Y en julio regresan otra vez a equiparse, porque ya en agosto ya empieza la pretemporada, donde ya entrenan diario en el campo, tienen que venir al gimnasio y en agosto ya empiezan los juegos. ¿En qué liga están jugando y aproximadamente como cuántos jugadores o aspirantes hay ahorita?
Ok, estamos en la liga, se llama la Liga Premier, Grupo OEFA o Grupo Libertad. Ahorita nosotros contamos con cerca de 75 jugadores. ¿Cuáles son los horarios de entrenamiento? Los horarios de entrenamiento es de lunes a viernes, normalmente es de 7 de la tarde a 9 de la noche, cuando es en el campo, y en el gimnasio lo manejamos de 5 a 9, ya que las rutinas que tienen que hacer en el gimnasio y pista es aproximadamente 1 hora, y ahí trato de que ellos puedan hacer entre sus horarios, entre clases o ya que salieron de clases, que hagan esa rutina para no hacerlos venir muchas veces, 2 veces aquí a la universidad. Pues los días que ya son en campo sí forzosamente tienen que estar de 7 a 9 de lunes a viernes. ¿Qué campeonatos ha ganado el equipo de Cimarrones de UABC? El equipo de Cimarrones, tenemos 8 años con el programa. Tenemos lo que son 2 campeonatos regionales, que es que compone lo que es Baja California Sur y Sonora. Y tenemos una semifinal nacional, que quedamos en 4º lugar, y esta sí ya es a nivel nacional. Le agradecemos mucho el que nos haya brindado esta entrevista y pues seguiremos viendo más del entrenamiento del equipo de Cimarrones de UABC. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. Carl Sagan. La Organización Cimarrona de Ciencia y Tecnología es una organización estudiantil creada por alumnos de UABC. La Asociación Cimarrona de Ciencia y Tecnología nació en abril de 2014 en respuesta a lo que mis compañeros y yo creíamos que era un desinterés por parte de la sociedad mexicana en temas científicos y tecnológicos. Su misión es acercar el conocimiento a la sociedad mexicana a través de la creación de una cultura científica y tecnológica. Básicamente lo que hacemos en la asociación es formulación de estrategias para la difusión y divulgación de la ciencia en la comunidad. La mayor parte de su trabajo está dedicado a los niños y jóvenes, pues consideran que son los agentes de cambio del país. Hasta ahora, el proyecto más grande y el que más éxito hemos tenido es Mujeres en la Ciencia, que era un foro en el que traíamos a mujeres de distintas partes del estado y de la República para que nos hablaran sobre su experiencia como científicas en el campo laboral, para saber si sufrían de alguna discriminación, cómo fue su formación científica, qué es lo que hacen, su trabajo, etc. Tenemos nuestra idea, tenemos que platicarla, verla muy a fondo para ver qué le podemos sacar a esa idea para hacer que la gente venga y se pueda transformar en un proyecto grande. Por ejemplo, si queremos hacer algún experimento científico o algo por el estilo, tenemos que convertirlo en algo divertido, que a la gente le interese, no sé, que tal vez tenga algún color tal cosa, o que se hable, no sé, chuscamente para que la gente le dé risa y eso pueda como captarse en su cerebro, quedarse ahí pegado por siempre. Los invitamos a visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo info@actit.org, accyt.org. Hola, mi nombre es Jonathan Morales, tengo 20 años, soy estudiante de la UABC, actualmente estoy cursando el 6º semestre de la carrera en Ciencias de la Comunicación y también soy paramédico en el Cruz Roja. Yo estoy estudiando la carrera de comunicación porque es una carrera que ha ampliado mis horizontes, me ha permitido conocer un poco más sobre las sociedades, sobre las prácticas que realizan, por qué las realizan y cómo es que las realizan. Y gracias a la gran labor que hacen los profesores en la universidad es que me han llevado de la mano y me han ayudado a que aprecie cada vez más mi carrera. Cuando salí de la preparatoria que estaba planeando entrar a la universidad, se me presentó la oportunidad de ingresar a Cruz Roja también. Nunca me había imaginado llegar a este campo que es Ciencias de la Salud. Fue todo un reto y fue una aventura, pero que me agradó y decidí quedarme. Parte de lo que me mantiene aquí como voluntario es la satisfacción de que puedes ayudar a una persona y que incluso puedes salvarle una vida. Es muy reconfortante cuando vas a un servicio y te encuentras una persona que necesita tu ayuda, le ofreces ayuda y incluso le salvas la vida.
más cuando te lo agradece. Y como todo, hay gente que no te lo agradece, hay gente que te trata mal, pero siempre te quedas con la satisfacción de que le ayudaste. Aunque no te lo agradezca, sabes que lo necesitaba. Entonces eso es muy reconfortante para nosotros. Cruz Roja se rige a partir de principios. Estos principios son los que nos forman como personas y los que nos hacen servir, dar ayuda humanitaria. Uno de los principales, que para mí es el más importante, es la humanidad. Hay que ser muy humanos, y eso me ha ayudado y me ha fomentado a ser voluntario, que es lo que soy ahorita. Soy voluntario en el área de socorros aquí en Cruz Roja y colaboro en el área de capacitación también, impartir cursos de primeros auxilios a la comunidad. Entonces, eso es lo que me detiene aquí, el servir para la comunidad, el ayudar. Llegamos y lo tomamos de los hombros y le hablamos. Señor, ¿me escucha? Si no nos responde, estamos haciendo estímulos verbales al hablarle, estímulos físicos cuando lo movemos. Si no nos responde, quiere decir que pues está inconsciente. ¿Por qué? Porque si tú llegas y ves una persona tirada en el piso, no puedes decir que está inconsciente, a lo mejor está dormido. Entonces por eso debes hacer estímulos. Le hablas, si no te responde, está inconsciente. Entonces está en peligro de muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si la persona respira. Entonces, nada más nos inclinamos un poco para ver su pecho. Y si su pecho se mueve, se eleva, quiere decir que está respirando. Si no se mueve, quiere decir que no respira. Entonces, pues sabemos que ya está en un paro respiratorio. ¿Qué debemos de hacer? Pues una vez que identifiquemos que la persona está inconsciente, que su pecho no se mueve, no está respirando, pues debemos hacer una llamada al número de emergencias. Siempre que cuando digo que estoy aquí en Cruz Roja, la gente me pregunta como, ¿qué es lo más impactante que te ha tocado? No podría describir una escena de algún accidente o de alguna persona lesionada, porque realmente son muchas las experiencias que se viven acá. Creo que lo que más me impacta es conocer el otro lado de la ciudad, lo que realmente se ve. Nosotros podemos ver gente en la calle, podemos ver gente en sus casas y todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con toda esa gente que está desprotegida, que tiene algún accidente o que no es atendida médicamente? Entonces creo que eso es mucho lo que me ha impactado mucho, ver de cerca los niveles de pobreza que se viven aquí en la ciudad, la discriminación o la marginación. Mi nombre es Jonathan Morales, soy paramédico, estudio comunicación y soy cimarrón. La universidad es un proyecto de largo plazo que se construye día a día con la participación de todos. La comunidad cimarrona le decimos a la sociedad gracias. Gracias por la confianza depositada a lo largo de 58 años. Seguiremos trabajando por el bien de nuestra juventud, impulsando la innovación científica y tecnológica, extendiendo los beneficios del arte y la cultura y el deporte, divulgando la ciencia y contribuyendo a mejorar el bienestar de los baja californianos. Continuaremos trabajando con imaginación, esfuerzo, responsabilidad y compromiso por la realización plena de la vida. Muchas gracias. UABC es y seguirá siendo la casa de estudios que impulsa los valores y el desarrollo de sus estudiantes. Felicidades UABC por 58 años de esfuerzos y grandes logros. Y hemos llegado al final de este episodio, esperando que haya sido de su agrado, y nosotros nos quedamos muy felices por haber venido aquí a UABC Campus Mexicali. No te olvides de seguirnos a través de las redes sociales como Facebook y nuestro canal de YouTube para que sigas todos los capítulos de esta sexta temporada. Les recuerdo que Sensor UABC se transmite a través de Síntesis por los canales 102 en Mexicali y 155 en el resto del estado. Este fue su programa Sensor UABC.